Otro método para analizar cómo va a ser la respuesta transitoria de forma cómoda y más indirecta es a través del concepto de los márgenes, que esto se le ocurrió a Nyquist también a mitad del siglo pasado. La idea era un poco, ya que sabemos que los polos son los puntos en los que la función de bucle abierto es igual a -1, es decir, que eso serían las raíces y lo que, bueno, hay una teoría de variable compleja que las demostraciones son bastante largas para la cosa exacta, pero bueno, pues llegó a la conclusión de que medir cómo de lejos estamos de ese punto era importante y podía darnos pistas sobre la estabilidad y sobre la respuesta transitoria. Entonces vamos a centrarnos en las definiciones solamente y un poco los resultados fáciles de aplicar y os diré el más allá un poco, pero sin que ese no lo vayamos a ver. Entonces, se define lo que es el margen de ganancia y la frecuencia de cruce de fase. El margen de ganancia, bueno, aquí está dibujado con una representación de frecuencial que es en coordenadas polares. En vez de diagrama de Bode podríamos representar la G de la función de transferencia de J omega, ¿vale? En coordenadas polares directamente. Y eso se llaman diagramas de Nyquist, que son los que se utilizan como base para desarrollar la teoría. Entonces, en este diagrama se podrían medir las cosas, pero directamente vamos a ponernos en el caso de Bode, ¿vale? Que se mide de otra forma. Entonces, el margen de ganancia se define como cuánto estoy por, o sea, cuánto estoy, vamos a ponerlo en decibelios, por debajo de 0 decibelios en la frecuencia más pequeña en la que la fase es menos 180 grados. Es decir, vais a la frecuencia donde tenéis menos 180 grados y si hay varios cortes, la más pequeña de ellas, y en esa frecuencia miráis si la ganancia, o sea, si la ganancia está por debajo de 0 decibelios, toda esta cantidad es el margen de ganancia y sería positivo, ¿vale? Y si la frecuencia de cruce de fase está aquí y la ganancia mayor que 0 decibelios, el margen de ganancia sería, pues, ¿cuánto estoy por debajo? Pues estoy por debajo menos no sé cuánto, porque en realidad estoy por encima, ¿vale? Esto sería el margen de ganancia y sería negativo, ¿vale? Bien, eso es el margen de ganancia. Y el margen de fase y la frecuencia de corte, lo que se define es como cuánto estoy por encima de 180 grados, o sea, de menos 180 grados, cuánto estoy por encima en la frecuencia más grande en la que tengo 0 decibelios, ¿vale? Entonces, visto en el Bode, si esta es la frecuencia de corte, sería donde tengo 0 decibelios, si tengo varias, la mayor, ¿vale? Y en esa frecuencia de corte, si la fase está por encima de menos 180 grados, el margen de fase es positivo, ¿vale? Mientras que si en la frecuencia de corte la fase está por debajo de menos 180 grados, pues estoy un número negativo de grados por encima del menos 180. Entonces, el margen de fase negativo, ¿vale? O sea, ya veis aquí que además van un poco, o sea, que están relacionados. En este caso tengo los dos márgenes positivos, ¿vale? Porque cuando solo hay una frecuencia pasa eso, ¿no? Cuando solo hay una frecuencia de corte y de cruce de fase pasa eso, pero cuando hay varias la cosa se lía y eso es lo que nos va a interesar un poco menos. Y en este caso los dos márgenes son negativos, ¿veis? Uno y otro. Entonces, la teoría lo que dice, al final, la versión simplificada es que no tenemos, si una función de bucle abierto no tiene polos en ese plano derecho, es decir, el bucle abierto es estable. Esto solo vale para, esta que vamos a la versión simplificada, solo vale para sistemas que en bucle abierto son estables. Y los márgenes son los dos positivos, ¿vale? Entonces, el bucle cerrado es estable. Es decir, que yo me dibujo el diagrama de Bode del bucle abierto, que es mi planta, ¿vale? Y en ese diagrama yo mido los márgenes, si son positivos, bueno, en mi planta se supone que es estable. Tiene que ser una planta que no tenga ceros o polos, que no tenga polos en ese plano derecho, ¿vale? Entonces, dibujo el diagrama de Bode, mido los márgenes, que son estas cantidades, que salen positivos, pues puedo asegurar que es estable. Esta es la cosa. Ya digo que la teoría es más complicada y en realidad se puede utilizar en sistemas que tienen polos en ese plano derecho, pero entonces hay que dibujar la imagen del contorno de Nyquist y contar el número de vueltas que da en torno al punto -1, etc. Entonces, si lo miráis en los libros, está explicado el criterio completo, ¿vale? Lo digo porque no
Diréis, pero bueno, a ver, si a mí me había parecido que era una cosa muy cortita, ¿vale? Pues que sepáis que el criterio de Nyquist completo es más potente, pero como requiere dibujar diagramas polares y la imagen del diagrama polar de un contorno y elegir el contorno adecuadamente, etcétera, eso es bastante laborioso. Se estudia gente compañeros de otros grados sí que lo ven, pero a vosotros no os lo vamos a exigir ni simplemente deciros que existe, ¿no? Lo cierto es que en una grandísima cantidad de casos con esto es suficiente, con la idea, porque en muchos casos vais a controlar plantas que son estables. Pero cuando, por ejemplo, uno quiere controlar una planta como, yo qué sé, un avión de altas prestaciones que es naturalmente inestable, o estabilizar un péndulo invertido, o una planta nuclear o lo que sea, la planta es inestable. Es decir, si no le aplicamos control, se va la salida a infinito o a los topes, ¿no? Entonces, si queremos controlar esos sistemas, tenemos que poner un controlador añadido a esa planta, pues el bucle abierto que incluye la planta sí que tiene polos inestables y lo que voy a decir no vale. Pero es que en la mayor parte de los casos las plantas son estables. Es decir, yo tengo un sistema que cuando lo caliento pues sube la temperatura, más o menos, no sé cuánto, lo que sea. Yo lo que quiero es calentarlo, o cuando le meto tensión al motor pues aumenta el ángulo. ¿Vale? Y lo que quiero es ir metiéndole la tensión al motor adecuada para que el ángulo al final se quede donde yo quiero o hace una fuerza. Y todos esos casos cuando la planta es estable. O sea, si tú metéis una tensión, pues al final llegará a una velocidad determinada. Bueno, y en el caso del ángulo sí que es casi inestable porque hay un polo que es el integrador. Entonces, la respuesta se va a infinito, pero no está en el semiplano derecho. Todavía es el integrador. No es el caso en el que la respuesta se va a infinito de forma exponencial. Entonces, para los casos esos nos vale con este resultado que es el criterio de Nyquist simplificado, se llama, ¿vale? Un ejemplo, pues si tenemos la función de transferencia, vamos a hacer el ejemplo de estabilidad, si tenemos la función de transferencia del sistema que estábamos viendo todo el rato y dibujamos el diagrama de Bode, que se puede dibujar con margins, es una función, o si no con el Bode y pinchar en los valores, lo que veríamos en este caso es que bueno, estos los dibujos, este dibujo es del Scilab, habría que cambiarlo por uno del MATLAB. El caso es que si pinchamos el punto y tenemos pues que estamos por debajo de la frecuencia de cruce de fase, estamos por debajo de los 0 decibelios, pues el margen de ganancia es positivo. Y en la frecuencia de corte, que en este caso sería infinitamente para allá, pues tenemos también margen de fase positivo. O sea, los dos márgenes serían positivos. Si la PDS es esta. Claro, si la PDS es K por esto, o sea, el bucle abierto es K por esta PDS, ¿vale? Que es el sistema realimentado con esto la planta y un controlador con una K, el Bode sería esto mismo más 20 logaritmo de K. Entonces, a medida que vamos poniendo K más altas, esto va subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cuánto lo podemos subir? ¿Cuál es el margen que tenemos para subirlo hasta llegar a la estabilidad? Pues lo podemos subir lo justo para que este punto, que ahora está en el menos 42 decibelios o lo que sea, pues este punto sea 0 decibelios. Es decir, lo podemos subir 42 decibelios. ¿Visto? ¿Vale? En el momento que lo subamos 42 decibelios, este Bode corta, ya tendrá margen de ganancia cero. Entonces vamos a ver cuántos son 42 decibelios, cuánto es subir 42 decibelios. ¿Será más de 100? Vale, y sí, que está aquí por 3 lados, ya decía yo. Vale, es que me lo he escrito de forma chorrada, pero es 125,9, o sea, 126, como decían tanto Ruth como Evans, ¿vale? O sea, coincide, ¿vale? Es decir, yo puedo subir este diagrama 42 decibelios, es decir, multiplicarlo por una K hasta 126 y todavía es estable. Si subo más ya no es estable, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que a través de un estudio aproximado de los sistemas que son segundo orden dominantes, que son muchos, es decir, que tienen varios polos, pero hay un par de polos dominantes y otras cosas,
pues podemos ir un poco más allá. Es decir, el poco más allá es que podemos aproximar las características de la respuesta a partir de medidas del margen de fase y la frecuencia de corte. Es decir, que si tenemos un sistema que tiene un margen de fase pequeño, tendrá mucha oscilación. Si el margen de fase es 0, sobre oscilación 1, y si es menor que 0, sería inestable, ¿vale? Es decir, 30 grados es, a ver, un poco, los márgenes tienen que ser positivos. Entonces, normalmente para que el sistema no sea justo, esté en el límite de estabilidad, pedimos un poco más, que el margen de ganancia sea mayor que 2, o sea, mayor que 6 decibelios, que el margen de fase sea mayor de 30 grados. Estos son heurísticas, son consejos generales. Entonces, esto es un criterio de diseño que se ha aplicado mucho en la práctica, de cierta seguridad, pero estás en el límite. O sea, si justo el margen de ganancia son 6 decibelios, si la ganancia la multiplicas por 2, te vas a la inestabilidad. O sea, que ya estás cerca, estás a un paso de la inestabilidad. Y dentro de los sistemas que son estables, ¿vale? Pues con margen de fase de 30 grados tendríamos mucha sobreoscilación, con margen de fase 70 grados no tendríamos nada de oscilación, ¿vale? Con margen de fase 30 grados, pues tendríamos esta relación entre la frecuencia de corte y la frecuencia natural de un segundo orden aproximado, ¿vale? Con 70 grados tendríamos esta otra relación, ¿vale? Pues estas relaciones entre margen de fase y sobreoscilación, margen de fase y la relación entre frecuencia de corte y frecuencia natural, estas relaciones tienen unas formas extrañas que se pueden graficar para el segundo orden, pero esto es otra simplificación para vosotros. A muchos efectos, como todo esto va a ser cálculos aproximados, las podemos linealizar. Entonces, utilizarlas tal cual están aquí con reglas de 3, es decir, con 30 grados, 40%, con 70 grados, 0%. Pues con 50 grados, que es la mitad, pues 20% de sobreoscilación, ¿vale? Y con 60 grados, pues 10% de sobreoscilación y no os vais mucho, ¿de acuerdo? ¿Visto? Entonces, esto lo vamos a utilizar para el diseño porque es una manera muy cómoda de elegir puntos. Es decir, que yo voy a un diagrama de Bode y digo, quiero tener una sobreoscilación del 10%. Entonces, pues para una sobreoscilación del 10% necesito un margen de tanto. ¿Cuánto tengo que subir o bajar el Bode para tener ese margen? Y una vez que ya lo he subido o bajado lo suficiente, pues ese es el valor de la K, ¿vale? Pero va a ser un método aproximado. Va a ser un método aproximado porque todo esto se basa en, o sea, solamente es exacto cuando el sistema, la PDS, la planta, es un primer orden con integrador. Lo que pasa es que, ya digo, muchos sistemas se parecen a un segundo orden dominante, se parecen razonablemente a eso y cuanto más se parecen a eso, mejor funciona y nos va a dar un método de diseño pues bastante bueno, que lo vamos a ir viendo durante todo el resto del curso. Así que ahora no me voy a detener con ejemplos en este caso, porque vamos a ver más ejemplos en los problemas y luego a lo largo de todo el curso, y simplemente lo que quería era pues introducir y que tengáis la referencia de dos cosas importantes, las definiciones, que es margen de ganancia, cuánto estoy por debajo de 0 decibelios en la frecuencia de cruce de fase, que es donde tengo menos 180 grados, si hay varias la menor, y que es el margen de fase, que es cuánto estoy por encima de del menos 180 grados en la frecuencia de corte, que es la frecuencia donde tengo 0 decibelios, ¿vale? Y si hay varias, la mayor, ¿vale? Que tengáis claras estas dos definiciones y gráficamente, y que tengáis claro que queremos que los márgenes sean positivos con cierta holgura, eso como mínimo, y que a partir del margen y de la frecuencia de corte, que los puedo ver ahí en el bode del bucle abierto, puedo sacar la sobreoscilación y la frecuencia natural, que a su vez me da lugar a tiempo de respuesta, etcétera. Es decir, que a través de esas cantidades, margen de fase, frecuencia de corte, puedo llegar a características temporales, que son sobreoscilación, tiempo de respuesta, etcétera. O del revés, si quiero tener una sobreoscilación o un tiempo de respuesta, pues deducir qué margen de fase, qué frecuencia de corte quiero, ¿vale? Y ya veremos cómo hacer para conseguirlas si no las tengo.